con Rodrigo, si ustedes me lo permiten, porque él es joven, además ha pertenecido a las Fuerzas Armadas de Israel, ha vivido en carne propia lo que es realmente vivir al lado de un vecino como Hamas, porque quiero centrificar o centrar un poco este problema en lo que es Hamas. Y quisiera saber precisamente cuál puede ser la contestación a alguna de esas preguntas que yo me hacía. Rodrigo, ustedes como jóvenes, tú con tu participación directa en el ejército de Israel, donde has tenido amigos que han sufrido en carne propia esta terrible tragedia, además de vivirla tú en carne propia por el hecho de ser israelí, ¿cómo ves este acuerdo que se ha alcanzado y esta primera fase que se llevó a cabo? Mira, primero que nada, hay algo que entender. Yo creo que este acuerdo es muy duro, muy cruel y muy difícil, pero también a otro lado da esperanza, muestra luz y muestra también el carácter muy especial que tiene el pueblo israelí y todo el mundo que está dentro involucrado dentro de este tema y cree en la verdad. La situación es tan cruel y tan difícil porque me gustaría contarle a las personas que nos están viendo ahora una historia que me pasó a mí el sábado. Primero que nada, yo estoy ahora en el camino a la cárcel de estos terroristas. Tenemos que hacer un reporte y queremos ver lo que está pasando, así que si incluso vamos a tener unos cuantos minutos, les voy a poder mostrar qué es lo que está pasando allá. El sábado, cuando dieron los nombres de los secuestrados, de los que jamás tenía que dar los nombres de los secuestrados de las chicas que van a soltar y que van a liberar. En ese tiempo también Israel dio la lista de las personas, de los terroristas que van a liberar. Y yo me acuerdo que llamé a un amigo y me dijo, y estaba llorando en el teléfono. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, no sé qué sentir. No sé cómo es la situación. De un lado estoy tan contento que algunas chicas van a volver y ver su familia, van a poder abrazar de nuevo a su mamá, pero de otro lado, el terrorista que asesinó a mi familia hace 10 años, ahora va a ser libre y va a estar en Qatar, se va tomando una limonada y se va a poder dar vuelta libre. Y esa es la situación que nosotros tenemos hoy en este momento. Se siente en el país, se siente ese dolor, pero al otro lado la esperanza de terminar esta guerra y salir a una nueva etapa. Yo creo que jamás ha recibido un golpe muy fuerte de una manera militar y de una manera estratégica, y también el gobierno de Estados Unidos en este momento está apoyando y empujando a llevar un acuerdo mucho más largo, pero la situación es muy cruel porque nosotros estamos hoy más que nunca, se ve que estamos en un diálogo con una organización extrema que no está dispuesta a ver ninguna cosa fuera de la sangre de los israelíes y de los judíos. Y por eso es terrible la situación. Y como dije, se siente de una manera, yo me siento muy orgulloso que mi pueblo decidió volver a estas chicas y filmar el acuerdo, pero me duele el corazón a eso que nosotros vamos a liberar terroristas, que nosotros sabemos que 80% de estos terroristas van a volver a tratar de armar actos de terror. Nosotros sabemos eso y eso es lo que la historia muestra, y lo vimos ya 10 años antes cuando liberamos a Sinwar, que fue el arquitecto de todo el 7 de octubre. Así que lamentablemente esa es la situación, muy dura, muy cruel, pero yo creo que la vida antes que todo. Rodrigo, hay varias cosas que a mí me gustaría puntualizar para que las personas que nos están viendo, y puesto que este programa se ve además en diferentes partes del mundo, tengan también una visión diferente a la que los medios ultraliberales, los que abrazan esas agendas woke, globalistas, etcétera, etcétera, esa parte de la ultraizquierda, está tratando de vender tristemente en el mundo, que no se acopla específicamente a la realidad de lo que ha pasado. Yo estuve en Israel. Tuve la oportunidad de conversar con familias, de visitar los lugares que fueron brutalmente, salvajemente atacados. Crucé hacia la Franja de Gaza, lo hice también hacia el Líbano. Y obviamente la perspectiva de lo que se recibe una vez que eso se ve desde cerca y no a través de esos titulares de desinformación es muy diferente. Por ejemplo, con este acuerdo. Hay que matizar que cuando ya Israel había llegado a un acuerdo con los negociadores en Qatar, ese retraso que hubo
entre la celebración de la Franja de Gaza y la celebración en la Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv, no fue por Israel, fue porque Hamas quería apretar las clavijas un poquito más y que dentro de todos esos centenares de prisioneros que van a ser liberados estuvieran cabecillas específicos que su misión había sido organizar los ataques contra Israel. Cuéntanos un poco sobre eso porque me parece importante. Mira, ese momento, digamos, yo creo que todo ese fin de semana que cuando nosotros estábamos esperando, y realmente te lo puedo decir que es una cosa increíble, yo creo que la gente no entiende y no sabe hasta cuánto todo el pueblo aquí en Israel está involucrado, le importa lo que está pasando. Todos estaban al frente de la tele, todos estaban al frente de los medios de comunicación esperando los nombres de las chicas que van a liberar. Y claro que Hamas, como una organización terrorista, lo único que hizo ocupar esa situación y ese momento para seguir con su guerra psicológica y para lograr liderar la narrativa, y más encima, justo como tú dijiste, esos medios, esas organizaciones de la izquierda, del woke, que son ciegos y no están dispuestos a entender que le están dando en estos momentos la mano a una organización terrorista y lideraron la narrativa, y no solamente eso, también lograron cambiar de qué se habla, porque no hablaron de eso, que estamos en una situación que Israel luchó 1 año y 5 meses, y no solamente Israel, yo creo que es todo el mundo libre, todo el mundo occidental, porque en este año y 5 también vimos a Estados Unidos dentro de esta guerra, vimos a Inglaterra, vimos a Francia, vimos a países que con valores occidentales que están dentro de esta guerra. Así que en ese momento que nosotros le estamos dando a esta organización terrorista y a estos, no sé cómo llamar a estas personas que le dan la oportunidad de que una organización lidere la narrativa y más encima nos diga cómo trabajar, qué hacer, cómo vivir, cómo respirar, cuándo sí, cuándo no, es una cosa que no se puede creer. ¿Cómo nosotros llegamos a una situación que tenemos medios grandes en el mundo, como Sky News, El País en España, en vez de escribir y darnos la información que 3 rehenes se van a hacer salidas o que van a ser en estos momentos, van a ser liberadas de las manos de Hamas, están escribiendo sobre cambio de rehenes? Cuando Israel está liberando 1.500 terroristas que tienen en las manos sangre, que mataron a niños, que quemaron casas, que violaron a mujeres, y medios en el mundo siguen hablando como que esta guerra es algo igual, como esta guerra que son de 2 organizaciones. No, nosotros estamos en una situación que es un país con valores occidental que se está luchando contra una organización yidaísta extremista que está dispuesta a hacer todo lo que se necesita para que su fe entre en todos los lugares del mundo. Y por eso son cosas que yo no logro entender, y el mundo tiene que saber que Israel está metido, siente, duele, y realmente estamos llorando porque todos estos rehenes vuelvan a casa para terminar con esta guerra y esta situación terrible. Hay que recordar, además, Rodrigo, voy a volver un poquito más adelante contigo, quiero dar la palabra a Sami Apple. Tenemos que recordar, además, que esto tuvo un origen y que no se puede remontar solamente al conflicto israelí-palestino, eso sería muy global. Yo quiero centrarme en lo que ocurrió ese 7 de octubre, en el momento en que se habían abierto las puertas, que los colonos de los kibutz habían abierto las puertas para que esos gazatíes pudieran llegar a trabajar incluso dentro de los kibutz, y lo que ocurrió es que dieron información muy precisa de quién, cómo, cuándo, cómo se iba operando durante largo tiempo, y así se fue fraguando ese ataque brutal del día 7 de octubre. Esas imágenes que ustedes han visto en pantalla, donde se ve a estos militantes de Hamas con los pañuelos verdes y los Kalashnikov al aire, hay una gran parte de esa población gazatí, una enorme parte, que también colaboró después que se fueron los terroristas ese 7 de octubre para robar en las casas, incluso para cometer actos que mejor ni siquiera los vamos a comentar en el día de hoy porque ustedes vieron perfectamente las imágenes. Veíamos cómo las chicas las sacaban a empujones y los metían en las ambulancias. Sami, esto es una situación obviamente muy difícil, como decía Rodrigo, porque estás poniendo en libertad a gente que sabe que en su ADN y en su filosofía como organización está la destrucción precisa del Estado de Israel. Y no solo del Estado de Israel, yo lo ampliaría además al mundo occidental, porque hasta que no le toca a uno en carne propia, como ocurrió el 11 de septiembre o el 11 de marzo en Madrid o en los atentados de Londres, uno no ve realmente los toros en la proporción que son. Ciertamente, Marian, coincido contigo, coincido con Rodrigo. Mira, estamos viviendo una época de
donde las fuerzas anticivilizatorias, y lo digo con toda la fuerza que puedo, fuerzas anticivilizatorias, de las cuales Hamás y las organizaciones terroristas son parte, es a lo que nos estamos enfrentando, a lo que el mundo se está enfrentando. Nos estamos enfrentando prácticamente al fin de la civilización. Si no nos damos cuenta, entonces vamos a tener un grave problema. Mira, la estadística no miente. La estadística es casi una ciencia. Y las estadísticas sobre el terrorismo son exactas. Cuando se liberó en el año 2011 al soldado Gilad Shalit, que había estado 5 meses preso, detenido en Gaza, y se liberaron 1.000 terroristas que estaban presos por haber cometido crímenes en Israel, incluyendo a Sinwar, que terminó siendo el líder de esta matanza el 7 de octubre. Resulta que el 70%, oigan el número, 70% de los que fueron devueltos, de los que fueron liberados, regresaron al terrorismo. Si alguien puede negar y decir, bueno, eso ocurre en el Medio Oriente. No, señores. En Guantánamo, los presos de Guantánamo, que en un momento eran 780 presos que Estados Unidos tenía por su guerra con Al-Qaeda, de los 780, que ahora quedan muy pocos, los que fueron liberados, 500 regresaron al terrorismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un mal arreglo, pero como dice Rodrigo, hacía falta un arreglo para poder liberar a algunas de nuestras personas que están retenidas en contra de su voluntad. Y lo que está haciendo Hamás con este arreglo de 43 días es una guerra psicológica, porque este sube y baja emocional al que nos estamos enfrentando ahorita, que ahora soltaron a 3 chicas que por cierto estaban en relativamente buenas condiciones, porque eso es parte de la propaganda, mostrar a las 3 chicas. Ahora vamos a ver el resto. Ahora dentro de una semana, bueno, vamos a liberar 3 más. Y después y poco a poco, entonces esto es un sube y baja emocional tremendo para el pueblo israelí, los que tenemos familiares allá y personas como Rodrigo. Yo entiendo el sentimiento terrible, lo que él está sintiendo. Por un lado, son sentimientos encontrados. Por un lado hay alegría y por otro lado hay un desasosiego tremendo. Entonces, pero el arreglo es un mal arreglo, pero había que hacerlo. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Yo estoy muy preocupado, Marian, y yo creo que todos deberíamos estarlo, por el arreglo que se hizo en Qatar. Y se hizo precisamente en Qatar, porque Qatar es el centro del terrorismo internacional. La gente piensa que Qatar es un sitio muy bello, con edificios espectaculares, hicieron el Mundial de Fútbol, etc. Pero resulta que Qatar es el centro del terrorismo porque es el que financia el terrorismo. Y este señor que el presidente Trump envió para allá, Witkoff, resulta, ayer salió en el Wall Street Journal, es un hecho, de que él era socio o es socio del emir de Qatar. En el año 23 hicieron un negocio por un hotel en Nueva York donde este señor Witkoff se ganó $200 millones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué se está haciendo esto? Esto tiene mucho que ver con dinero. El tema, aparte de todo eso, es que esto era una negociación que estaba dormida y que de alguna forma había que renovar. Si es un pacto justo, si es un pacto injusto, yo no creo que 3 rehenes por 90 liberados en un momento dado y terroristas pueda llegar a serlo en un mundo normal, pero hay que atenerse a las circunstancias porque sin eso esas chicas todavía estarían en poder de los terroristas y hay que saber además cuántos de ellos están vivos y cuántos están muertos, porque el grupo terrorista Hamas ni siquiera lo ha identificado. Y ese sufrimiento para la gente en Israel, como decía Rodrigo, es una guerra psicológica terrible, absolutamente terrible, que solamente los que están allí pueden conocer de primera mano. Una pausa y regresamos.